Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gran bendición poder saludarles. Estamos a punto de dar inicio al estudio de la lección número 13, el Evangelio de la Iglesia. ¿Bajo qué perspectiva? Dice el versículo para memorizar lo siguiente: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Un trabajo, una función que tenemos de alcanzar a quienes no están en la iglesia y a los que están dentro de la iglesia. Quédate con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos a punto de dar inicio al repaso de la lección número 13 de este trimestre, que sin duda ha sido de gran bendición al estudiar juntos la carta que Pablo escribió a los Gálatas. Antes de iniciar con el repaso, quiero presentar a quienes están con nosotros aquí en el estudio. Como es costumbre, vamos a empezar por mi lado derecho, izquierdo en sus pantallas. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí López y actualmente estoy trabajando en la Universidad de Montemorelos, en la Escuela de Artes y Comunicación, como coordinadora de la carrera de diseño. Bienvenida, maestra Rubí. Gracias. De mi lado izquierdo. Hola, yo soy la doctora Patricia, trabajo en la UM Virtual, aquí en la universidad. Bienvenida, doctora. Gracias. Hola, mi nombre es Jason Hernández, soy egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Montemorelos y es un gusto estar aquí. Bienvenido, Jason, quien es parte del equipo que hace posible que Gracias. La Escuela Sabática Universitaria pueda llegar a muchos hogares. Gracias por la labor que ustedes realizan para servir a los demás. Gracias. Bueno, llegamos a la lección 13. Solamente queda una lección más de este trimestre y sin duda pues ha sido de gran bendición tocar temas que nos han llevado a los pies de Cristo, pero que también nos han confrontado con muchas realidades, porque cuando somos confrontados y nos damos cuenta cuál es nuestra situación, pues entonces decimos: Señor, no puedo solo. Miramos a Jesús como nuestro Salvador, quien hace posible todo en nuestra vida. Y esta lección es muy interesante porque lleva por título El Evangelio y la Iglesia. Y Jason, por favor, guíanos en oración para Claro iniciar. que sí. Señor, te agradecemos esta oportunidad que nos das de tener un repaso de la lección. Te pedimos que con humildad podamos acercarnos a tu palabra para entender y comprender tu voluntad. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. Amén. Bueno, no podemos negar algo que el inicio de la lección menciona. Hemos recibido mucho, abundante, lo que el Señor nos da en todos los aspectos, que ahora nosotros debemos no de dar poquito, debemos dar demasiado. Y el mensaje que tenemos es para compartirlo. Y Pablo lo menciona, que debemos de actuar fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Qué nos trae esta lección, Jason, doctora Patricia Rubí, esta semana? Es curioso el nombre, ¿no? Porque dice el Evangelio, y por lo regular cuando decimos Evangelio casi siempre pensamos fuera de, pero en este caso es dentro, es con nuestros hermanos y con esta familia que también es nuestra, ¿no? Entonces, de entrada para mí el título es muy interesante, ¿no? Es en casa. Es en casa. Se nos dice que la iglesia es como un hospital, donde llegamos a ella tal y como el Señor nos encontró, con el propósito de restaurar nuestra vida. ¿Cómo es la vida de ustedes como miembros de iglesia? En una iglesia muy interesante, poco más de 2,000 miembros. ¿Cómo participamos? ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo disfrutan ustedes la iglesia y el proceso de ir a la patria celestial? Fíjese que en esta iglesia, como usted dice, la característica es una iglesia muy grande. Y yo puedo estar quieta, sin acción. Claro. Pero Dios me ha puesto en este mundo para ayudar, para restaurar, y es de lo que nos habla la lección. Pero para restaurar al caído, no porque yo no caiga, no porque yo
no con la mira de que lo voy a levantar y lo voy a restaurar porque yo no he caído, sino porque tengo las mismas dificultades que mi compañero de trabajo, que mi amigo, que mi compañero de banca en la iglesia tiene, y entonces debo ayudarle a que vaya junto conmigo hacia la patria celestial. Esta lección nos invita y nos lleva a reflexionar acerca del proceso de restaurar a una persona que ha caído. No sé por qué, pero la tendencia del ser humano, nuestra tendencia es señalar las faltas de los demás. Y yo creo que ese es un deporte, entre comillas, ¿verdad?, que es muy fácil, ¿verdad? Porque es más fácil criticar, señalar, que ayudar, que llorar con la persona que ha fallado, que ha caído, que tiene un problema. Jason, ¿qué nos dice Mateo 18? ¿Cuál es el proceso que si nosotros vemos a alguien o nos damos cuenta? Y son palabras de Jesús, ¿no? Voy a darle cita a Mateo 18, 15 al 17, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muchas veces este proceso, que es una enseñanza de Cristo acerca de cómo redimir al prójimo, a la persona que ha caído, a la gente que está a nuestro lado, como menciona la doctora, lo hacemos al revés. Primero lo que hacemos es, ay, miren, supieron de esta persona. Porque es muy fácil eso. Exacto, pero es muy fácil y no tenemos el valor de acercarnos con esa persona y con esa actitud humilde como debiera ser de un hermano, porque así es como nos llamamos, ¿no? Como hermanos, y en vez de restaurar, pues como que lo hundimos más, ¿no? Sí, debemos de llevarlo a los pies de Jesús y decirle que Jesús no ve el pecado, lo importante es la restauración que Él quiera tener para ir a los pies de Jesús. Sí, como decía ahorita, es muy fácil el criticar, pero sí toma tiempo el escuchar a la persona, que a veces es lo que uno quiere, ¿no? O sea, así como nosotros queremos que algún hermano de la iglesia o algo nos escuche y nos apoye en oración, a veces cuesta eso, pero pues debemos entender que el evangelio también es dentro, ¿no? Y comprometernos también con la familia, como dijiste tú ahorita. El hecho de que somos hermanos, o sea, es mi familia, así nos llamamos, hermano, hermana. Yo creo que esa restauración, cuando nosotros apoyamos, igual también nos estamos bendiciendo, ¿no? Algunos de los peligros que a veces nosotros podemos tener es que nos convertamos en investigadores y policías, ¿verdad? Y a veces en jueces y ejecutores de la sentencia también. Y en ocasiones, al perder la vista de nuestro Salvador Jesucristo, pues cometemos esos errores, ¿verdad? De juzgar. Y me imagino que en alguna vez hemos cometido ese error. Y cuán triste es que a veces la persona se aleja de la iglesia, perdemos como cristianos la credibilidad, porque la gente espera que nosotros los llevemos a Cristo, y con esa actitud los llevamos lejos de Cristo. En ocasiones también vergonzosamente nos damos cuenta que lo que juzgamos o mencionamos no era como nosotros pensábamos. O es la misma falla que nosotros tenemos también. Sí, muchas veces nosotros criticamos lo que vive alguien cuando nosotros estamos peor, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros hacer para evitar ese tipo de acciones? ¿Y qué podemos hacer ya en el plano del la ayuda mutua para ayudar a la persona que ha tropezado? Mire, yo creo que para yo dar amor a la persona que me rodea, primero lo tengo que tener yo. Yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces primero tengo que vivir, que permitir que Cristo viva en mi corazón, pasar tiempo a solas con Él, llenarme de Él
Y entonces, con esa experiencia, por amor a Jesús, entonces yo voy a darle amor a mi prójimo y voy a demostrarle ese gran amor de Dios, del perdón, y llevarlo hacia la restauración. Pero yo pienso que primero tengo que llenarme yo del amor de Jesús y entonces poder ayudar al prójimo a llevarlo a ese amor. Yo creo que muchas veces predicamos que es necesario ponernos en el lugar del prójimo como para tratar de entender su situación, cuando la realidad es que no necesitamos ponernos en su lugar porque ya estamos ahí. Yo soy tan pecador como lo es el que está a mi lado y no puedo decir que estoy por encima de él en la vida espiritual. Se nos olvida que no es una carrera por ver quién está más arriba o más cerca del cielo, sino que todos estamos en la misma línea de naturaleza pecaminosa y solamente es necesario mirar hacia adentro y decir, es que yo también he batallado con eso, yo también tengo este problema. Como la lección mencionaba, a cada uno nos llegan situaciones difíciles en diferentes medidas, pero es lo mismo, pecado es el pecado, ¿no? Entonces, esa empatía con una persona que también está padeciendo lo mismo que yo. Yo lo pondría como una intención, porque a veces llegamos el sábado y si tenemos participación, a veces no estamos viendo de que, a ver, este hermano, yo lo pondría como una intención de llegar ese sábado o el día de reunión de la iglesia, el miércoles o viernes, pero ya con esa mentalidad y estar abiertos con la empatía y todo, de ver cómo está, porque muchas veces saludamos y ¿cómo está? Ah, muy bien. Pero ya no vamos más allá, ¿no? Y ahí nos quedamos, entonces sí. Nos quedamos en el bien. Sí. Entonces para mí sería con intención de ayudar a quien lo está necesitando. Ya en el diario vivir, me imagino que alguno de ustedes o a lo mejor uno mismo de pronto hemos tropezado. ¿Qué hacer en el terreno práctico cuando me doy cuenta que X persona tiene un problema? ¿Qué puedo hacer yo como cristiano? Más allá de esperarlo en la iglesia, que él llegue a la iglesia, o más allá de orar por él. Yo creo que una de las cosas básicas que en nuestra vida de oración debemos pedir a Dios es que nos mantenga los ojos abiertos para poder discernir las necesidades de las personas que nos rodean. Muchas veces en nuestros mismos centros de trabajo, que es con las personas con quienes más pasamos tiempo, o digamos la mitad del tiempo de nuestro día, y la mitad del tiempo también en casa, es con quienes más cerrados estamos a ver sus necesidades. Es cierto que todos nosotros tenemos, ¿no? Necesitamos de Dios todos los días, pero es más gratificante, yo creo, para el cristiano tener esa capacidad de discernir qué le pasa a mi prójimo, y eso también te ayuda a restaurar tu propia alma, ¿no? Pedirle a Dios en oración que nos dé la capacidad de ver dónde están esas necesidades de las personas. Sí, doctora. Cuando un hermano, un compañero ha cometido un error, yo creo que lo primero que tenemos que ir a hacer con él es a orar. Y no mencionarle en ese momento absolutamente nada ¿Qué le parece, error. doctora? Si nos quedamos con ese pensamiento, vamos a un corte y regresamos. No se vayan, queridos hermanos y amigos, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Hola, bienvenidos a Un Camino a la Música, un programa producido desde el Conservatorio de Música de la Universidad de Montemorelos. Los invitamos a disfrutar de este proyecto que hemos pensado para toda la familia. Esto es una experiencia nueva para mí. Estoy descubriendo la conducción orquestal. Dentro de todas las vertientes que tiene la música, semana tras semana iremos por un sendero diferente. La etapa de los 0 a los 6 años es cuando el ser humano construye las plataformas de su desarrollo. Y la música es una herramienta fabulosa. Expertos y alumnos de piano, guitarra, canto, instrumentos de metal e instrumentos de madera, entre otros, serán algunas de las personas que conocerán en nuestro programa. Bienvenidos.
Gracias por permanecer con nosotros, por permanecer en la Escuela Sabática Universitaria. Bueno, estamos hablando de la lección número 13, Jason, doctora Patricia, Rubí. ¿Qué hacer cuando vamos a visitar a alguien que ha tropezado o que tiene alguna situación difícil, doctora? Y en eso nos quedamos antes de irnos al corte. Sí, decíamos que es una situación muy difícil para la persona y lo menos que nosotros debemos de hacer es juzgar y criticar. Como cristianos no debemos hacer eso porque nosotros también podemos cometer el mismo error. Y hay un solo juez que es nuestro Padre. Entonces decíamos hace un momento, es ir a orar con Él, que Él sienta ese apoyo, ese cariño de hermano, de compañero, orar con Él. Probablemente en otra visita podamos platicar y ayudarle ya específicamente del problema, pero que Él sienta que lo primero, que lo importante es orar por Él y que Dios lo puede restaurar. Sí, eso. Uno de los puntos o de las cosas que Jesús hacía mientras ministraba y que los mismos fariseos se daban cuenta que Él hacía era que comía con ellos. Una comida con alguien o invitar a esa persona, hey, vente, te invito a comer o vamos a desayunar por ahí, sin el afán, como dice la profesora, de preguntarle acerca de esa situación que quizá ya sea muy Pero generas muy conocida. Confianza, ¿no? Exacto, o sea, comer con las personas, partir el pan, es hacerle sentir que tiene alguien en quien confiar, que puede acercarse a ti como una amistad, más allá de alguien que va a juzgar o vengo a orar por ti porque así es. No, o sea, es algo más tranquilo, como más casual, que es natural de la vida, comer, pienso yo. Sí, doctora. Igual, sí, igual también sirven mucho los mensajes, ¿no? O sea, de a veces de que nada más buenos días, no, pero ya con más intención, entonces ya generas también ese vínculo. Exacto. Y a veces es más fácil y que ellos mismos te digan, ¿no? Y ahora hasta mensajes de voz. Hasta mensajes de voz, exacto. O que mandas ahí un versículo exacto. o algo, entonces vas generando un vínculo y la persona puede sentirse en más confianza y de esa manera igual ya puedes apoyar más, ¿no? Yo no sé, sí. Perdón, ¿sabes un punto en respecto a eso? Cuando mandamos un versículo que sabemos que esa persona lo necesita, también nosotros podemos escribir el versículo en nuestro celular y orar antes de enviarlo, para que Dios toque el corazón de esa persona y que al leer ese versículo sienta una tranquilidad y una paz que solamente Dios puede dar. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a visitar a alguien que ha tropezado, que tiene alguna carga, porque como la lección lo menciona, todos tenemos alguna carga. La lección menciona que Dios no desea que llevemos nuestras cargas solos. Eso es algo que es importante. Estamos aquí, somos una familia que nos preparamos para estar con el Señor por siempre y desde ahora debemos convivir. Y pues Dios nos llama a llevar las cargas de otros porque el consuelo de Dios se manifiesta por medio de nuestras acciones. No sé si a ustedes les ha pasado que han ido a visitar a alguien que lleva una carga muy difícil o ha tropezado en su caminar hacia la vida cristiana, en su vida cristiana, y les dice, muchas gracias, nadie me había visitado. Eso es impactante cuando te dicen eso. Yo creo que, como lo mencionó anteriormente, doctora, nosotros debemos demostrarles y manifestarles el amor de Cristo al estar con ellos. Y hay algo que también tenemos que hablar en esta lección y tiene que ver con las tentaciones y con la ley de lo que siembras cosechas. Es muy claro, ¿no? Perdón, ibas a decir. Es muy claro, ahorita estaba en el versículo 7 de Efesios 6:7. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Es bien claro. O sea, sí. Engañar a Dios jamás. Sí, entonces, la cuestión de que lo que siembras en un momento dado vas a cosechar. Sí, Pablo en esta carta. Y siempre estamos sembrando. Sembrando para bien o sembrando para mal. Exacto. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra cosecha? Sí, eso. Un texto que me gusta mucho leer en 1 Corintios 10, aunque la lección mencionaba el 12,
me gusta quedarme más con el 13, ¿no? Ninguna de las tentaciones, le doy lectura. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y si nosotros analizamos esos momentos difíciles en nuestra vida cristiana, que son todos los días, el enemigo nos tienta todos los días, en todo momento, no descansa. Sí, hay algunos que predican un evangelio que dicen, acepta a Jesús y se te acabarán los problemas. Hacen a un lado la realidad de que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y que somos más atacados, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido estar con Jesús. Entonces la Biblia es clara y dice que el enemigo anda como león rugiente. Exactamente. El libro de Efesios capítulo 6 se nos habla de llevar una armadura para poder resistir al mal. Y lo que la lección menciona semanas anteriores, el capítulo 3, versículo 27, que si hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Entonces, mientras estemos con Él, el enemigo nos va a atacar. Y es bien claro, porque las oraciones que hacemos en esos momentos de dificultad o de crisis son las oraciones que Dios responde con mayor rapidez. Y uno, si lo analizas, te das cuenta, las tentaciones que me llegan, Dios siempre provee una salida. Si son soluciones muy claras, muy enfáticas, a través, como mencionábamos ahorita, puede que en ese momento llegó un mensaje de alguna persona, alguna situación se atravesó, y cuando te das cuenta, miras hacia atrás, dices, es cierto, Dios siempre hizo provisión para poder salir de ahí, ¿no? Dios es bien responde rápidamente en esos momentos. Y tenemos que tener mucho cuidado la primera vez que cometemos un error y arrodillarnos y ir a buscar el perdón, porque si no lo hacemos es muy fácil, la segunda, la tercera vez ya será más fácil cometer ese error. Lo que usted menciona, cuando la tentación llega, pues bien lo sabemos, si caemos o si nos dejamos llevar por la tentación, es más fácil hacerlo la segunda vez, una tercera vez. ¿Qué podemos decirle? Las pruebas y las tentaciones, ¿en qué nos pueden ayudar? ¿Sirven para algo o solamente son porque el enemigo nos está atacando? ¿Cómo las puede usar Dios a nuestro favor? Yo creo que tenemos que aprender y tenemos que tener una lección espiritual de la tentación, si hemos caído en un pecado, si hemos cometido un error. Ese debe ser yo lo veo como un trampolín que me debe dar fuerza y energía para levantarme de esa caída y ir a Jesús y pedirle perdón y ayudarle y que Él me ayude a no volver a cometer el mismo error o otros errores. Porque si me siento triste, si caigo en la depresión, me siento como que voy cayendo en un hoyo muy profundo y es más difícil salir. Entonces lo primero que tengo que hacer es arrodillarme, pedir perdón y decirle a Dios que me ayude y me dé capacidad para seguir adelante. Alguien dijo que el problema no es la tentación, el problema es la caída. Pero alguien más también dijo que a veces nosotros mismos nos ponemos en tentación. ¿Qué hacer cuando de pronto, de la nada, llega una tentación? O sea, de la nada, tú estás en cierto lugar y de pronto llega una situación inesperada, algo indebido, que uno dice, ay, pues, ¿qué pasó? ¿Qué debe hacer el cristiano? Usted mencionó pedir perdón, ¿verdad? Pero en este caso no ha sucedido nada y llega una tentación. ¿Cómo alejarnos de la tentación? Retirarme. Una vez me comentaba una persona, decía que le habían puesto ante una situación difícil. Y entonces él desde un principio dijo, no quiero estar ahí. O sea, tomó la decisión, Sí, ¿no? tomó la decisión, dijo, no quiero estar ahí. Entonces se retiró. Entonces él pudo haber dicho, voy a estar, pero no va a pasar nada. O sea, no voy a caer. Pero es difícil, el ser humano generalmente tiende a caer. Entonces, si yo sé que esa situación va a ser difícil para mí,
lo primero que tengo que hacer es retirarme. Yo recuerdo un compañero que jugaba fútbol, soccer, y en los países latinoamericanos, pues eso es de alguna costumbre, no vamos a juntarnos para jugar un partido de fútbol. Y él decía, cuando le preguntamos, ¿por qué ya no juegas? Dice, la verdad es que yo tengo problemas con el carácter. Dice, tengo un carácter muy fuerte y cuando juego fútbol me apasiono de más y me olvido de las buenas costumbres y de los buenos hábitos. Y intenté jugar con paciencia, pero me di cuenta que no. Dice, mejor me dedico a hacer otra cosa, me retiré del fútbol, ¿no? Dice. Yo creo que ese es uno de los puntos muy importantes, reconocer nuestra debilidad ante la tentación por cualquiera que sea. Sabemos cuál es nuestro punto débil y cuál creemos que es nuestro punto fuerte en el que decimos, ay, aquí puedo. No, tentación es tentación, hay que huir de ahí. Sí, la Escritura dice en Gálatas capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. En una palabra, ¿con qué nos quedamos en esta lección, Jason? Si Cristo todos los días ha hecho todo el bien por mí, ¿por qué no compartir ese bien con los demás? Doctora. Dios puede usar de 1000 maneras y usar diferentes estrategias para ayudar al caído, pero me ha puesto a mí para que yo vaya personalmente a ayudarlo y a levantarlo y a que vaya Jesús. ¿Qué palabras tan importantes ha dicho? El Señor nos ha dejado a nosotros como instrumentos para que se restaure la persona que ha caído. Rubí. Tomar el tiempo, así como tomamos para otras cosas o evangelizar a veces con mucha intención a otras personas fuera de la iglesia, pero sí tomar el tiempo y la intención de apoyar a mi familia, a mi hermano, a mi hermana. Bueno, queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros. Sin duda, esta lección nos ha traído gran bendición. Nos vemos la próxima semana en la Escuela Sabática Universitaria.